Seminario Permanente de Evaluación. En esta tercera sesión, contamos con la participación de la doctora Neus Figueras Casanova, de la Universidad de Barcelona. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del comité organizador de este seminario permanente de evaluación, que está conformado por la maestra Ileana Lugo, el maestro Moisés López y yo, Edgar Pacheco. Igualmente agradecemos la presencia de nuestra distinguida invitada, la doctora Neus Figueras, y agradecemos también la ayuda muy valiosa del maestro Julio Flores, que será el moderador de la sesión del día de hoy. Queremos señalar que esta es la tercera fecha, esta es la tercera sesión del seminario. Pueden ustedes consultar las grabaciones de las sesiones pasadas en nuestra página web, que es www.ceval, con doble E, seeval.cp.unam.mx, que también estaremos escribiendo en el chat a lo largo de esta sesión. En este sitio pueden ustedes encontrar las grabaciones y grabaciones del ciclo de conferencias de la evaluación que se organizó el año pasado y otros materiales de interés para la disciplina de evaluación. También queremos decir que el objetivo de este seminario es abrir espacios, abrir espacios donde se pueda dialogar y discutir sobre estos temas de la evaluación de lenguas, crear puentes entre colegas de distintos países, no solo México, y distintos países y distintos continentes. Por supuesto, sabemos que contamos con la asistencia de muchos colegas alrededor del mundo, lo cual agradecemos mucho. Y también queremos crear vínculos, muy probablemente en un corto o mediano plazo, pues que podamos participar en investigaciones colaborativas, ¿por qué no? Entonces los invitamos a consultar la página del seminario, www.ceval.cpe.unam.mx, y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro amable moderador Julio Flores y a la doctora Neus Figueras. Les agradecemos mucho. Maestro Edgar, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, antes de dar paso a la lectura de la semblanza de la doctora Neus Figueras Casanovas, vamos a pedirles que para poder disfrutar y atender de la mejor forma posible esta presentación, por favor nos pueden ayudar con sus micrófonos apagados durante el periodo de exposición. No obstante, los invitamos también a que puedan verter sus preguntas a través del chat y también habrá un espacio para poder interactuar con la doctora al final de su presentación. Por lo tanto, pues bueno, les pedimos mantener estos micrófonos en silencio y disfrutar mucho de la presentación. Voy a dar lectura entonces a la semblanza de la doctora Figueras. Neus Figueras es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Catedrática de inglés, trabajó desde 1996 hasta 2014 en el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña, como responsable de actuaciones curriculares y de exámenes de certificación. Ha impartido cursos de formación en universidades e instituciones españolas y europeas y ha publicado sobre evaluación y sobre el uso del marco común europeo de referencia. Es autora del manual para relacionar exámenes con el marco común y de los libros de docencia y aprendizaje y evaluación de segundas lenguas en las escuelas oficiales de idiomas y de pautas para la evaluación de L. Fue la primera presidente de EALTA, Asociación Europea para la Evaluación de Lenguas, de la que es en la actualidad miembro experto y coordinadora del CFR-SIG. Fundó en 2017 el GL, Grupo de Interés Especial en Evaluación en España. Recibió en 2015 el British Council International Assessment Award
En el último año ha publicado capítulos del libro sobre el enfoque orientado a la acción en el marco común europeo de referencia, sobre el rol de la evaluación en el éxito, en el aprendizaje de lenguas y en general sobre la evaluación de lenguas. Así que, doctora Figueras, el escenario es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación del CEPE y del CEVAL y en particular al maestro Edgar Pacheco. Voy a compartir mi pantalla. Supongo que la pueden ver todos ustedes. La verdad es que estoy un poco impresionada por la cantidad de gente que ha mostrado interés en esta sesión y sobre todo también por la procedencia. Hay asistentes de Asia, de América y de Europa, con lo cual espero que en el espacio que tenemos reservado para las preguntas al final haya una buena tanda de intercambios y también pueden ustedes pedir aclaraciones o hacer preguntas durante mi presentación. Yo tendré el chat abierto e intentaré también verlo, pero no sé si lo voy a poder ver bien. Con lo cual, si acaso le pediré a Moisés López o a Julio Flores que me ayuden, o a Ileana, si hay alguna pregunta que vale la pena que responda in situ. El título de esta sesión, la evaluación de lenguas en el siglo XXI, teoría y práctica, es en realidad la punta del iceberg porque, tal como se decía en mi abstract, pensaba hacer una primera parte con una panorámica sobre la situación en la evaluación en el siglo XXI y una segunda parte en la que me centraría en un documento que se publicó por fin en 2020, pero que ya lleva unos años publicado de forma provisional en el 2017, que es el volumen complementario al marco común europeo de referencia. Por este motivo, me pareció que valía la pena recabar información sobre los intereses y las percepciones de los participantes en la sesión y les mandé un cuestionario que voy a resumir muy brevemente antes de empezar, dijéramos, la sesión propiamente dicha, y que me ha llevado a estructurar mi sesión de una forma sensiblemente distinta. Habrá una primera parte en la que repasaré el estado de la cuestión en evaluación en el siglo XXI, utilizando muchas de sus respuestas al cuestionario, ya que me ha parecido que tenían ustedes ya mucha información sobre el tema, y luego pasaré a tratar cuestiones más descriptivas que otra cosa de la publicación del volumen complementario para tener un poco de tiempo para discutir alguna escala y pasar a las conclusiones y reflexiones que nos permitirían cerrar de alguna manera el círculo. En el cuestionario que yo les mandé, un poco para que sepamos todos en qué mundo, en qué contexto nos estamos moviendo ahora, el porcentaje mayor de asistentes a esta sesión son profesores y hay algún técnico, pero básicamente trabajan como profesor o en la educación obligatoria o en la educación postobligatoria o en un centro de lenguas, en prácticamente proporciones iguales, con lo cual hay una variedad importante de asistentes. El 71% de ustedes son profesores de español y son ya veteranos. Más de la mitad llevan más de 10 años en la profesión. En cuanto a formación, si sumamos los doctorados con las maestrías, llegamos casi al 50%, con lo cual es esperable que en el cuestionario que les mandé ustedes mostraran unos conocimientos de evaluación considerables. Voy a citar, si alguno de ustedes no ha tenido ocasión de responder al cuestionario, todavía puede ver las preguntas en el link que les he puesto aquí. Y como que después pasaré la presentación a la organización, podrán ustedes comprobarlo. He seleccionado 3 preguntas. El tipo de evaluación que lleva a cabo en su centro, si le parece adecuada,
aspectos positivos que ustedes consideran que tiene la evaluación y aspectos negativos que creen ustedes que tiene la evaluación. Y de alguna manera sus respuestas han dibujado el estado de la cuestión. La primera cuestión que yo creo que vale la pena tener en consideración es la variedad de terminología utilizada para describir conceptos que al parecer son similares. Algunos profesores hablan de evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. Otros profesores hablan de evaluación tradicional, auténtica y alternativa. Otros profesores hablan de evaluación cualitativa y cuantitativa, suponiendo, lo podemos como que no hemos entrevistado a las personas que han respondido, no vamos a saber si cualitativa quiere decir formativa y cuantitativa quiere decir sumativa, o si quiere decir certificativa. Es decir, en evaluación se evidencia un uso variado de términos que quieren decir lo mismo y que esto no es culpa del profesorado ni de los estudiantes que trabajan en evaluación, sino de los investigadores que tenemos la obsesión de precisar, precisar, precisar. Y al precisar pasamos de evaluación continua a evaluación formativa. De evaluación formativa porque nos parecía que describía mejor la evaluación que se hacía en el aula para mejorar los aprendizajes. Ahora la evaluación formativa también se describe como evaluación orientada al aprendizaje, pero hay gente que habla de la evaluación para el aprendizaje y se distingue, en vez de evaluación sumativa y evaluación formativa, se habla de evaluación del aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, con lo cual es normal que los usuarios del término se hagan a veces un lío. Además, en español y también en francés y otras lenguas hay un problema adicional. Mientras que en inglés podemos hablar de testing, que está clarísimo, que son pruebas, y hablamos de assessment, que es un término paraguas, en español solo tenemos el término evaluación, lo que genera otra vez problemas. Luego está la distinción entre aprovechamiento y certificación o aprovechamiento y proficiencia, que también se utiliza. Y esto genera problemas. Yo no voy a centrarme en terminología, yo lo que creo que es necesario es que entendamos todos que la evaluación tiene que servir para mejorar, y no solo mejorar lo que aprendemos, sino mejorar la forma en que reportamos, que dicen ustedes en México, que reportamos lo que hemos aprendido. Aparte de ver que en cuanto a evaluación, los usos, los tipos y funciones de evaluación que se llevan a cabo en sus contextos son variados. En cuanto a la praxis de esta evaluación, me pareció muy adecuada una respuesta en la que la persona que respondía hablaba de la evaluación formativa y sumativa, pero ya incidía en dos cuestiones que son siempre un problema en evaluación y que la doctora Marcela Nieto y el doctor Edgar Pacheco, editores de un libro que se presentó la semana pasada, describen claramente en su libro la necesidad de trabajar de forma colegiada, no solo lo que entendemos por evaluación formativa, sino compartir, tener una comprensión común de lo que hacemos. En este caso, la persona que responde dice, de forma colegiada, ¿qué entendemos por evaluación formativa? ¿Cómo se aplica y cómo llevarlo a la realidad? Y luego incide en otro aspecto, estandarizar las formas en cómo evaluamos, porque cada profesor en mi centro parece entender cosas diferentes por evaluación formativa. Es decir, el problema de la evaluación, no el problema, una de las cuestiones positivas de la evaluación, que ahora pasaremos al tema, y que no se menciona en sus respuestas, pero que estoy segura que estarán ustedes de acuerdo, es que la evaluación evidencia cómo enseñamos. Nosotros en las reuniones, en nuestros seminarios, en nuestros departamentos, en nuestros centros de trabajo, podemos decir que hacemos maravillas cuando damos clase porque cerramos la puerta y nadie nos ve.
pero lo que sí se ve es cómo evaluamos. Y aquí es donde surgen, es decir, en reuniones en los centros de trabajo podemos hablar de muchas cosas, pero en cuanto compartimos un escrito de un alumno y lo corregimos y uno le da un 5 y el otro le da un 7 y el otro le da un 9 y se utilizan criterios distintos, es cuando se evidencian las creencias y las actuaciones de los profesores. Es decir, en la praxis, uno de los problemas de poner en práctica la evaluación es ser colegiadamente, actuar colegiadamente y de forma estandarizada. Y luego hay otro profesor que incide en que encuentra faltar la autoevaluación o la evaluación por pares y considera que están lejos de aplicar una evaluación formativa. La evaluación formativa es siempre el talón de Aquiles de toda discusión en un centro de trabajo, porque depende mucho de cómo funciona el grupo, depende mucho de cómo funciona el profesor, depende de las creencias de los alumnos y de las creencias de los profesores. Y de alguna manera es idiosincrática. Y por esto llevamos tantísimos años hablando de las grandes ventajas y los grandes aciertos de aplicar una evaluación formativa que en muchos casos no es formativa, porque no tiene como principal objetivo que el alumno reaccione y mejore. Otra de las cuestiones que surgió es el excesivo peso de la gramática, que trataremos un poco, que es el constructo que entendemos que evaluamos y que entendemos que enseñamos. Todos decimos que enseñamos la lengua como comunicación, pero entonces si empezamos a escarbar, a menudo todavía la gramática y la corrección tienen demasiado peso. Y otra cuestión que me llamó la atención, debería adecuarse a la norma europea. Quisiera hacer una salvedad ya de entrada, y es que la publicación del marco, la publicación del volumen complementario, aunque hay muchas instituciones y muchos profesorados en algunos países que les parezca que es una imposición europea, en Europa también pasó, en Inglaterra el marco tuvo muy mal comienzo, en Alemania tuvo muy mal comienzo, porque en realidad, en el fondo de los fondos, les sabía mal que no hubiera surgido de sus especialidades y sus especialistas, sino que surgió de una combinación de especialistas. Pero bueno, no hay norma europea. Hay normas en Europa que funcionan, normas en Estados Unidos que funcionan, normas en Australia que funcionan, normas en Canadá que funcionan. Es decir, podemos hablar del marco, pero también podemos hablar, y esto lo cita alguien de las personas que ha respondido, podemos hablar de las directrices de ACTFL o podemos hablar de los Canadian Benchmarks. Cada país, cada institución debe tener sus propios estándares. El kit de la cuestión es que estos estándares sean comparables, no que sean iguales, sino que se puedan comparar, ¿vale? En general, sin embargo, se está tranquilo y contento bueno, en general se encuentra que es adecuada, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos positivos? En esta pregunta yo facilitaba la respuesta diciendo que podían mencionar sustantivos, adjetivos o una frase, lo que se quisiera. En cuanto a los verbos o sustantivos que he recogido son cuantificar, precisar, cualificar, medir el progreso y ¿qué aspectos son positivos? El aprendizaje, la autonomía, la adaptación, la reflexión, la colaboración y el desarrollo y competencias. Esto sería ya estar en un nirvana de los usos de la evaluación, que sirve para el aprendizaje, aumenta la autonomía, etcétera, etcétera. Y luego, evaluación para gente responde a retroalimentación y guía para profesores y estudiantes. En cuanto a definiciones, hay definiciones que yo creo que son muy acertadas. Recopilación de datos para su integración, interpretación, descripción y análisis de los resultados obtenidos por las y los estudiantes. Y otra frase descriptiva, evaluar con objetivos definidos, perdón que no lo leo, evaluar con los objetivos definidos
calificación justa, objetividad, transparencia, retroalimentación al alumno, retroalimentación para el profesor y ajustes de la enseñanza. Es decir, la evaluación tiene aspectos positivos que tenemos que recordar siempre. Y es importante pensar que es la recogida sistemática de información para tomar decisiones. Recogida es acopio de datos. Sistemático, que de alguna manera tenga que ver con los objetivos y recoja información sobre todos los objetivos. Y para tomar decisiones, para informar al alumno, para informar al profesor, para cambiar la clase, etcétera, etcétera. Aspectos negativos también les sonarán muy, muy comunes. Es mucho trabajo. Sobre todo esto se dice en las reuniones cuando se habla de evaluación formativa. ¿Por qué? ¿Por qué es mucho trabajo? Porque representa adecuar los instrumentos a las necesidades y a las características del alumnado. Y esto no solo es mucho trabajo, sino que toma mucho tiempo. Igual que toma muchísimo tiempo el elaborar pruebas. Estamos hablando de elaborar pruebas, no tan solo de hacer lo que en inglés se llama cut and paste, que es decir, un ejercicio de este libro de texto más otro ejercicio de este libro de texto más otro ejercicio, lo pongo junto y esto es un examen. Este examen no va a estar seguramente vinculado directamente a los objetivos y posiblemente las tareas no van a ser ni un reflejo de lo que se hace en clase, ni van a ser confiables, pero esto ya no vamos a entrar. Los sesgos. Toda evaluación es relativamente subjetiva. Y los sesgos tienen que ver con, hay diferentes tipos de aprendiz y diferentes intereses, y la evaluación, sobre todo la que es estandarizada, no siempre respeta todas estas características, aunque la evaluación estandarizada tiene algunas ventajas, como es, por ejemplo, que todo el mundo tiene el mismo trato. Y esto es algo que también vamos a tener que ir tratando poco a poco. ¿Qué quiere decir atención personalizada? A lo largo del proceso de evaluación vamos a mostrar un espejo a nuestro alumno, a nuestros alumnos, y posiblemente les vamos a decir cosas distintas. Y el alumno se va a ir haciendo una idea de cuál es su competencia. Pero al final le vamos a hacer una foto. Y en las fotos, en teoría, no debe haber sorpresas, porque lo que ves en la foto es lo que has ido viendo en tu espejo. Pero no siempre sucede. ¿Por qué? Porque la subjetividad quiere decir, otra vez hago referencia al libro que han publicado los doctores Nieto y Pacheco, la subjetividad está siempre presente. Lo que tenemos que procurar es que sea lo más colegiada posible y lo menos lesiva para los alumnos. Y el impacto negativo en los estudiantes. Hay muchos alumnos que se ponen muy nerviosos en las pruebas, que les da un impacto negativo, pero hay muchos alumnos que quieren hacer pruebas. Hay alumnos que les encanta hacer pruebas. Y también está contemplado en la literatura. Y se habla también de no observar al alumno, uno de los aspectos negativos que ha surgido, no observar al alumno como un ser individual, no hay retroalimentación, porque por lo tardado en la calificación, yo entiendo en mi español un poco, porque mi lengua 1 no es el español y no de clases de español, con lo cual perdonen si mi español no es todo lo acertado que debería ser, pero cuando se habla de tardado yo doy por sentado que es que haces el examen en el mes de mayo y no tienes los resultados hasta el mes de julio, es decir, una prueba de certificación, y esto es un problema. Sí, pero es un problema si no pensamos en lo que decía un investigador y que escribió muchos libros de texto cuando yo era muy jovencita, que se llamaba David Noonan, los que son mayores se van a acordar de él, que decía que en evaluación se tiene que pensar en las batallas y una guerra. Entonces, tú a lo largo de tu proceso de aprendizaje tienes que tener información sobre las batallas que vas ganando. Y esto es lo que te tiene que interesar. Si al final pierdes la guerra, es que si pierdes la guerra debería coincidir con que has perdido muchas batallas. Y pretender
tener siempre información o retroalimentación sobre una certificación que es muy final, aunque cada vez haya más posibilidad de tener retroalimentación, no debería ser tan importante como prestar atención al feedback que se va dando a lo largo del curso. Vale. Dicho esto, esto me dio una panorámica de dónde estaba ustedes y el contexto en el que ustedes trabajan sobre evaluación. Les hice preguntas sobre el marco común europeo de referencia y comentaron que mientras que hay un 84% de las respuestas que dicen que el impacto ha sido positivo, llama la atención que aunque el 68% dice que ha influido o mucho o bastante en su docencia, solo un 55% está familiarizado con los niveles y cree que los contenidos, solo un 31%, cree que los contenidos han tenido suficiente impacto. Es decir, el marco lleva 20 años publicado, pero no está tan diseminado y difundido como nos parecía. No solo entre los asistentes a esta sesión que vienen de países distintos, sino que posiblemente en muchos países europeos tendríamos los mismos resultados. La otra pregunta que les hice fue la familiaridad con los contenidos de volumen complementario y al ver las respuestas me sugirió que valía la pena que trabajáramos un poco más a fondo la descripción del volumen complementario. Dicho esto, vamos a empezar ya propiamente dicha la sesión y con el primer apartado, la evaluación en el siglo XXI, estado de la cuestión, que es un estado siempre inestable. La evaluación siempre nos hará plantearnos cuestiones. Igual que cuando salimos de clase pensamos que lo podíamos haber hecho distinto, en evaluación nos ocurre lo mismo. La diferencia es que rectificar una clase a la mañana siguiente es fácil, pero rectificar una evaluación no siempre es factible. ¿Por qué evaluamos? Yo planteo ahora el por qué, el cómo y el qué evaluamos. ¿Por qué evaluamos? En realidad, si los alumnos aprendieran lo que les enseñamos, no tendríamos necesidad de evaluación. Está claro que ahora actualmente nadie cuestiona la evaluación porque todos consideramos que es importante tener constancia de lo que los alumnos han aprendido, de lo que les hemos enseñado. El problema aquí está también en una cuestión que trata el profesor William, y es que él trabajó mucho con Paul Black y fue uno de los fundadores del grupo para la reforma de la evaluación en Inglaterra y ha trabajado mucho en la reforma de la evaluación para que fuera útil para el aprendizaje. Y lo que dice este investigador es que lo que le sabe mal es que a esto lo llamaron evaluación y que al hablar de evaluación y no buena docencia que incluye feedback y retroalimentación, todos los profesores pensaron que se hablaba de exámenes, porque todavía hay mucha equiparación entre evaluación y exámenes, con lo cual evaluar es necesario. Y coincide con una de las definiciones que han dado ustedes, recopilación de datos para su integración, interpretación, descripción, etc. ¿Vale? Todos los docentes siempre han trabajado en estos 4 elementos. A partir de una norma o decreto, que en este caso, en el caso de la UNAM, surge del CEPE, pero que en muchos países en Europa surge de las directrices de su propio gobierno, además de el marco común europeo de referencia, que se ha adoptado como referencia estandarizada. Hay una norma inicial que se concreta en un currículum o en una especificación de exámenes, que se concreta a su vez en unos contenidos de evaluación o en unas tareas, y que una vez se ha obtenido información de estos contenidos y tareas, se toma una decisión y se fija una nota de corte. La nota de corte es otro de los talones de Aquiles en evaluación
y que, por suerte, ahora en Europa ya estamos casi en el nivel, en muchos aspectos, que tienen ya en Estados Unidos a la hora de decidir cómo se fijan las notas de corte. Es decir, como se dice en inglés, how good is good enough. Recogemos información en relación a unos objetivos, pero tenemos que decidir qué alumno pasa, qué alumno no pasa, qué alumno pasa y por qué, qué alumno no pasa y por qué. Diseñamos un instrumento de evaluación formativa a lo largo de todo un curso, lo planificamos, pero tenemos que decidir qué cuenta y qué no cuenta. ¿Cuenta lo mismo el trabajo que ha hecho un alumno a principios de curso que el trabajo que ha hecho un alumno a final de curso? ¿Cómo decidimos usted pasa o usted no pasa? No estoy hablando solo de números, de cifras, estoy hablando de criterios. Y fijar los criterios de usted pasa por este motivo y usted no pasa por este motivo porque he recogido esta información, esto es difícil. Es difícil en evaluación formativa, es difícil en evaluación sumativa y en evaluación de aprovechamiento. Si planteamos una tarea que son una tarea, imaginemos una lectura de 700 palabras con 10 preguntas. ¿Cuántas preguntas tiene que contestar correctamente para que consideremos que es un alumno que ha entendido el texto? ¿Lo ha entendido si responde a 5 preguntas, a 7 preguntas, a 9 preguntas? La fijación de la nota de corte, que en inglés se llama standard setting o fijación de estándares, es sumamente importante. Entonces, el cómo tiene que ver con esta estructura, pero cada vez más, y gracias también al impacto del marco, que de alguna manera era una síntesis del trabajo que se estaba haciendo en el mundo, en todo el mundo, a principios de los años 2000, tiene este enfoque unitario. Es decir, Barry O'Sullivan ha publicado recientemente un artículo que está colgado en internet sobre los Comprehensive Learning Systems. Es decir, ¿qué debemos tener en consideración cuando hablamos de evaluación? En un currículum, cómo se diseña y por qué, la evaluación de este currículum, pero también cómo se administra este currículum, qué formación tiene el profesor, cuántos alumnos tiene por clase, si la clase está ventilada o no está ventilada, etcétera, etcétera. Estos 3 elementos ya están de alguna manera en el título del marco. El marco es aprendizaje, docencia y evaluación. Y se ha hecho más hincapié en evaluación, pero ni tan solo en evaluación se ha llegado a un uso óptimo de lo que pretende el marco. El doctor O'Sullivan, en esta publicación, que es muy breve y es fácil de leer, también describe un escenario que a mí me parece, se lo he incluido porque me parece que vale la pena que lo comentemos, y habla de una evaluación de colocación y una evaluación de aprovechamiento, y que en un nivel superior es una evaluación de qué se pide y cómo se certifica. Es decir, tenemos el macro de el baseline, cuál es el objetivo, la norma y cómo la certificamos, pero a lo largo de esta sesión o de este camino tenemos una evaluación de colocación, que llaman algunos de los que han respondido al cuestionario, y de aprovechamiento. Y a lo largo del programa de lenguas tenemos juegos, pruebas de progreso, etcétera. Y a lo largo de las lecciones tenemos evaluación de diagnóstico. Antes de empezar se elicita qué saben, qué no saben. Y también autoevaluación y evaluación entre iguales. Es decir, todas las evaluaciones informales, tanto si contribuyen como no a la decisión final, deben documentarse y deben tenerse en consideración. Una de las respuestas que estaba en el cuestionario hablaba del marco en el que tiene que suceder este tránsito. Evaluar con objetivos definidos, ser justos, objetivos, transparentes, comunicárselo al alumno y aprender de los resultados, porque a menudo no es culpa de los alumnos, puede ser que sea culpa del profesor
cómo ha impartido la clase, o que el profesor no ha utilizado un instrumento de evaluación que pudiera conseguir que el alumno mostrara lo que ha aprendido, porque la evaluación va por un lado y el alumno va por otro. En este marco presentaré un breve resumen de lo que evaluamos y apuntaré algunas cuestiones que nos pueden plantear problemas en un futuro próximo. Si pensamos en lo que evaluamos, tenemos que pensar también hoy en día en cuál será el impacto de las TIC y las TAC en aprendizaje y en evaluación. Es decir, hasta hace poco las TIC y las TAC eran un medio para conseguir un objetivo. Actualmente forman parte de las concreciones del qué. En nuestra docencia, en nuestra evaluación, no utiliza solamente las TIC y las TAC como un medio, sino que las incorpora en lo que hablamos cuando hablamos del qué, que es un constructo. Hasta ahora hemos estado utilizando una evaluación basada en constructos orientados a la comunicación. ¿Esto se va a mantener así? ¿O vamos a ir hacia una evaluación orientada más hacia la psicolingüística en cuanto a tareas concretas? Es decir, en el volumen complementario vamos a ver que hay aspectos que se apartan, a veces un poco y a veces bastante, de lo que habíamos entendido como competencia lingüística comunicativa, sino que vamos más allá en un aprendizaje global, en una educación más allá de lo que era solo lengua. Y solo hace falta ver el tipo de pruebas del TOEFL o del ACTFL, que son pruebas que yo estoy segura que ustedes conocen, pero también podríamos hablar de los DELE, a pruebas que son muy distintas y que tienen una estructura muy distinta, que se desarrollan gracias a las TIC y a las TAC y que van a marcar la docencia en el futuro. TOEFL, por ejemplo, por cuestiones relativas a la pandemia, pero también por la competencia que le genera Duolingo y Versant, ha publicado unas pruebas nuevas que se llaman TOEFL Essentials. Y también Pearson, que tenía unas pruebas que podíamos decir que eran tradicionales, también está cambiando. Con lo cual, debemos tener las antenas puestas en cuestiones que tienen que ver con la descripción de lo que evaluamos. Para resumir los aspectos claves, ¿cómo definiremos el constructo? Si habrá un constructo o habrán más constructos. ¿Cómo consideraremos la evaluación? Y yo creo que hay un acuerdo generalizado que la evaluación no equivale a prueba. Debemos tener una visión amplia e inclusiva. Pensar en la coherencia pedagógica, es decir, el currículum, la docencia, la evaluación deben ir juntas en lo que se llaman en algunas publicaciones la trinidad de la educación en lenguas, aprendizaje, docencia, evaluación. Y coherencia social, es decir, la coherencia social tiene que ver con la localización. Cada vez más los distintos países, las distintas instituciones saben más. Cada vez más se considera que las pruebas internacionales no son suficientemente adecuadas para distintas necesidades en distintos países y con distintas tradiciones docentes, con lo cual cada vez más se está trabajando en que los estándares de dominio sean comparables, tanto si son propios como si se vinculan al marco, como si se vinculan a otros estándares. Debemos saber comparar. Mi nivel 1 es igual que su nivel 3. ¿Cómo es mi nivel 1? Mi nivel 1 capacita o responde a estos objetivos. ¿Cómo es su nivel 3? Puede ser que sean el mismo. Esto hace años, siglos que pasa. En España se puntúa del 1 al 10, pero en Francia se puntúa del 1 al 20. Y en Rusia hay, no me acuerdo, pero distintos países utilizan distintas reglas para reportar una nota y compararlas debe ser conocido. Si yo le digo a alguien en Francia que he sacado un 9, me dirá, caramba, qué birria de nota, porque pensará que un 9 sobre 20 es una birria. Con lo cual,
La comparabilidad es importante y la comparabilidad tiene que ver con la transparencia. Es decir, en toda nuestra actuación en evaluación, cada vez más son importantes los criterios de calidad y los criterios de utilidad, validez, fiabilidad o confiabilidad, transparencia y practicidad. Uno de los problemas que los profesores tenemos es que nos complicamos mucho la vida. En cuanto a docencia y también en cuanto a evaluación. Y acordémonos de una frase que dijo un emérito profesor de inglés, y que ahora no me acuerdo de su nombre, pero ya me saldrá, que decía, language is work and the work is done by the student. Y esto hago solo un apunte porque el dar clases online ha representado una revolución en cuanto al gran trabajo que tiene el profesor. Esperemos que mucho de este trabajo que ha hecho en estos últimos 2 años le sea útil para el futuro. Pero el profesor tiene una tendencia considerable en cada año preparar cosas nuevas. Y yo, los profesores asistentes, que seguro que han trabajado online, saben perfectamente que han trabajado en la mayoría de los casos casi el doble de lo que trabajaban antes. Con lo cual la practicidad es algo que tenemos que tener en consideración como docentes, porque tenemos que poder trabajar hasta nuestra edad de jubilación. Si no, vamos a acabar todos burned. O sea, y esto tampoco conviene. Y luego, todo esto, ¿cómo se come? Se come, esto es una frase muy del español peninsular, con una mayor formación en evaluación. Cada vez hay más trabajo en cuanto se refiere a assessment literacy, no pensada como los señores en la Torre de Marfil lo influyen para abajo y lo explican a los vasallos, sino qué hacen los profesores en el aula que es útil, cómo compartimos lo que ya se hace. No hace falta que nos expliquen la teoría, porque el profesor lo que quiere es cuestiones prácticas. También recordando que no hay nada más práctico que una buena teoría. Es decir, no me estoy cargando la teoría, pero tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Vale? Entonces, todo esto tiene que ver con cómo nos podemos formar más en evaluación. Hay muchísima información. ¿Cómo se ponen en práctica los conceptos básicos? Tenemos principios, conceptos, estándares que se ponen en práctica gracias a códigos, directrices y estándares. Los estándares de la izquierda son distintos de los estándares de la derecha. Los estándares de la izquierda son objetivos estandarizados, que pueden ser ACTFL o el marco, o los objetivos de una prueba como por ejemplo la del TOEFL o una prueba del CEPE. Es decir, principios, conceptos y estándares que tienen que ver con la literatura a la que ya hemos estado expuestos. Yo creo que muchos de los que están presentes hoy, es decir, desde Downing, que empezó a definir cómo se tenían que plantear los reactivos o las tareas, a Popham, que habló de la evaluación como transformación, a Staffelbeam, que ya trató cuestiones que ahora ha recogido el profesor O'Sullivan de currículum, evaluación y delivery y desarrollo, a Messick, que trabajó sobre la validación, a Bachman y Palmer, que nos pusieron muy fácil la definición de un constructo y que también, si os fijáis, los que han leído, los asistentes que han leído a Bachman y Palmer, fíjense que empezaron a hablar hablando de fundamental considerations in language testing y ahora hablan de assessments. Es decir, en el mundo anglosajón ya no se habla de testing, se habla de assessments, para abrir el abanico. Luego está John Hattie, que trabaja sobre cómo se hace visible la docencia, cómo se hace visible lo que se aprende. Los alumnos tienen que utilizar la evaluación como algo que les permite ver lo que han aprendido, tocarlo. Cyril Weir, que ha actualizado el concepto de validez, y luego los estándares del Consejo de Europa, de ACTFL, los Canadian Benchmarks, que si no los han consultado me parece que es un documento excelente. Y luego, si hablamos de códigos o de directrices, pensemos que están el padre y la madre de los códigos de la Asociación para la Evaluación, AIRA, que se publican cada 4 años,
los códigos de buena práctica y los códigos éticos de ILTA, de la Asociación Internacional en Evaluación, las directrices de la Asociación de Japón o de EALTA, los estándares de ALTE y también, lo debería haber incluido, los estándares de SICELE, que son absolutamente fantásticos. Les falta un hervor al final, porque cuando se publicaron y se elaboraron, no se había todavía publicado la versión final del marco, pero, del manual para relacionar exámenes, pero tengan en consideración que aunque SICELE está muy, muy centrado en tests, en pruebas, son unos estándares que yo creo que vale la pena que consulten y que tengan a mano porque son muy útiles. Todo esto que hemos hablado hasta ahora nos tendría que ayudar a poder encontrar la manera de integrar todas las evaluaciones a las que normalmente un profesor y un alumno se tiene que enfrentar. En el círculo más clarito vemos lo que ocurre en el aula, la evaluación en el aula, desde el punto de vista del alumno, con autoevaluación, con portafolios y con una función formativa, diagnóstica, sumativa y para aprender. Pero a partir de aquí ya salimos del núcleo central y pasamos a una evaluación que necesariamente va a ser estandarizada y externa. La evaluación de un distrito o de la escuela, pero también las evaluaciones nacionales y las evaluaciones internacionales. Y a partir de aquí las cuestiones se complican, porque muy a menudo hay muy poca relación entre lo que ocurre en el aula, que debería ser evaluación personal, autoevaluación, coevaluación, evaluación para el aprendizaje mediante el profesor, y nos centramos en los círculos más oscuros en una evaluación externa. Deberíamos luchar, y a esto vamos encaminados, pero vamos a tardar, en poder vincular todo el trabajo que se hace en el aula que sirva para poder acreditar lo que aquel alumno sabe. Es muy triste saber que en muchos países, en Europa, por ejemplo, un ejemplo, en Europa conseguimos que hay muchos países en la Unión Europea, todos tienen una moneda común. Una moneda común. Hemos conseguido una moneda común, pero no hemos conseguido una prueba común. Si un alumno español se quiere ir a estudiar a Suecia, le van a pedir una prueba internacional o le van a pedir que se presente allí. Y poco a poco, con transparencia y con calidad, debemos ser capaces de que si un alumno sueco viene a España y trae un certificado de su universidad que pone, en el caso de Europa, B1, sepamos que aquello sirve y que no tenga este alumno que pagar dinero para tener un examen, porque esto ya sería el colmo de los colmos. Sobre todo si ahora muchas de las instituciones que elaboran pruebas como Cambridge, como Trinity, como British Council y sobre todo ayudan a las instituciones y a los países a elaborar sus propias pruebas para que estén localizadas en lo que se necesita y estén vinculadas a su currículum, con sus necesidades. Vale. En este panorama nos encontramos con la publicación del volumen complementario. Es decir, ya he insistido bastante en que el marco europeo se centraba en aprendizaje, enseñanza y evaluación. Pero el volumen complementario, de alguna manera, representa una ilustración de cómo han cambiado las cosas en el mundo de la educación, sobre todo en Europa, pero yo creo que podríamos decir en todo el mundo, es decir, en México, en Colombia, en Brasil o en Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la mayor movilidad de los ciudadanos, a veces querida y a veces obligada. Pero estas movilidades han hecho reconceptualizar nuestras clases, nuestras pruebas y nuestras actuaciones. Un ejemplo, el Consejo de Europa publicó el Marco Común Europeo de Referencia en un momento en el que trabajaba básicamente en lenguas extranjeras modernas y clásicas.
El Consejo de Europa tenía un departamento de lenguas que se centraba en este rinconcito de color azul. Pero poco a poco, en la plataforma que vemos ahora de recursos y referencias en el Consejo de Europa, verán que esto es solo una parte de lo que es el mundo en el que se aprenden lenguas. Están en el centro las lenguas de escolarización. Hay muchos alumnos en España que estudian matemáticas en inglés. Y hay muchos alumnos que estudian inglés como inglés. Con lo cual tenemos una lengua en otras asignaturas o la lengua como asignatura. Pero aquí tenemos que juntar las lenguas regionales, las lenguas minorizadas, las lenguas de los emigrantes, que tienen que ver muy a menudo en cómo se dan las clases y en cómo se aprenden otras lenguas. En un aula actualmente, y esto en muchos de sus países va a ocurrir lo mismo, pueden haber 3 o 4 lenguas 1. Y son las relaciones que tiene el aprendiente con las lenguas que están en su escuela. Y cómo la lengua de escolarización respeta o no sus lenguas 1. Es decir, un alumno que tenga una lengua 1 y que sea su lengua familiar, puede tener una lengua de escolarización que es la lengua 2. Y además de esa lengua 2, en una lengua extranjera como el inglés, va a aprender matemáticas. Todo esto se tiene que tener en consideración. Y el Consejo de Europa cada vez más tiene proyectos que tienen que ver con el aprendizaje en entornos multilingües, lo que es una educación plurilingüe, distingue entre multilingüe o coexistencia de distintas lenguas con plurilingüe, la capacidad de manejar distintas lenguas al mismo tiempo. Y además en Europa ha habido una preocupación por los grandes tránsitos de población en desarrollar documentos que tengan que ver con las competencias para una cultura democrática. Es decir, estamos ahora ya en un contexto que no tiene demasiado que ver con el contexto en el que se publicó el marco. El marco pensaba en jóvenes adultos y adultos que se iban a trabajar a otro país y que necesitaban una lengua extranjera o que querían viajar o que querían hacer turismo, etcétera, etcétera. Actualmente las necesidades han cambiado. Una de las demandas que se hacía al marco es que no se podía utilizar en primaria o en secundaria y ahora el volumen complementario ha intentado poner remedio a esta situación. Otra cuestión que también es importante tener en consideración en cuanto a contexto es esta frase que no me he atrevido a traducir de Daniel Coste, uno de los autores del marco, francés, por cierto, en el que hablaba de una metáfora, describe una metáfora y este velero que vemos a distancia es el marco. Y el marco común europeo de referencia tiene 2 aspectos muy diferenciados: los descriptores o los niveles y el contenido del marco, que son los descriptores. Tenemos los niveles, las etiquetas y los descriptores de los niveles y los contenidos del marco con sus recomendaciones para la docencia, para la evaluación. Nosotros en distancia vemos solamente los niveles, vemos la vela. Pero ¿qué pasa si la vela no tiene un casco? Si los niveles no tienen unos contenidos y los niveles no tienen unas explicaciones en cuanto a constructo, en cuanto a descriptores de qué quiere decir un B1, la vela se hunde. Y el problema que había durante los 10 primeros años de la publicación del marco es que los niveles estaban súper extendidos, pero los conocimientos del marco no tanto. Y el Consejo de Europa, que no es una institución como la Unión Europea, el Consejo de Europa no hace leyes. El Consejo de Europa no tiene poder ejecutivo. El Consejo de Europa tiene poder consultivo y además hay muchos más países que en la Unión Europea. Hay más de 40. Si los países que son miembros del Consejo de Europa son países que respetan los derechos humanos y han firmado la Carta de los Derechos Humanos, con lo cual hay muchos países. Y lo que hizo el Consejo de Europa fue hacer una recomendación al Consejo de Ministros de la Unión Europea para decirles que, en versión fácil, no utilizaran el nombre del marco en vano.
y que aparte de utilizar las etiquetas y hablar de que tenían un B1 o un B2, que supieran y tuvieran documentado qué quería decir para ellos esto. Aparte de este documento, se publicó otro documento al que yo estoy segura que ustedes están familiarizados, que fue cómo relacionar los exámenes con los niveles del marco. Estamos hablando de un documento que en 2009 se publica en su versión final y que intenta paliar los problemas surgidos el año 2002. A la mañana siguiente de haber publicado el marco, las instituciones evaluadoras más famosas, todas tenían ya su etiquetaje hecho. El First Certificate era un B2, el Trinity Level 2 era un B2. Todo el mundo lo tenía etiquetado, pero nadie había hecho un trabajo a fondo, con lo cual se intentó que este trabajo se hiciera de alguna manera, dijéramos, más consensuada y más a fondo. El marco también recibió muchas críticas. No era fácil de utilizar, era vago e impreciso, no había ni niveles intermedios, se acusó que era demasiado homogéneo, se intentaba homogeneizar, que no se podía aplicar a niños y jóvenes, que no se podía aplicar en niveles universitarios y que en fines específicos tampoco. Y que además no había materiales orientativos. Algunas críticas eran merecidas, algunas otras no, pero en este contexto el Consejo de Europa decide publicar el volumen complementario. El volumen complementario pretende ubicar los contenidos de marco 20 años después, no revisar las bases conceptuales, desarrollar escalas para las áreas en las que no había, incorporar trabajos y proyectos realizados desde 2001, enriquecer y completar las escalas de 2001, compilar descriptores para jóvenes aprendientes y, de alguna manera, reequilibrar el peso que se había dado a la evaluación en los usos del marco e intentar que la docencia pesara más. Es decir, en el contexto en el que se halla ahora la situación, yo diría que en Europa seguro, y en el resto del mundo es parecido, se debe dar más importancia a la educación en sus niveles iniciales que en la certificación de adultos de las lenguas que saben. Es decir, se intentó paliar este cambio. Esta es la estructura del volumen complementario, una introducción, unos aspectos claves y unas escalas de descriptores que ahora voy a ir describiendo y me parece que voy ya justa de tiempo. En cuanto a aspectos clave, se hace hincapié en todo lo que permanece del marco. Los principios implícitos se explicitan, es decir, el A1 es un cono invertido y no es lo mismo pedir un gin tonic en A1, que vas a cualquier sitio y dices gin tonic y te lo sirven, que si estás en un C2 puedes pedir un gin tonic y exigir o pedir si quieres limón o si quieres lima, qué tipo de agua tónica quieres, qué tipo de vaso quieres, si quieres una copa, si quieres un vaso, etcétera, etcétera, qué tipo de ginebra quieres, etcétera, etcétera. Es decir, del A1 al C2 se aumenta lo que puedes hacer, pero también la calidad de lo que puedes hacer. Y al mismo tiempo, gráficamente se describe que se insiste en el volumen complementario que los niveles no son cerrados, sino que tienen una relación entre ellos más parecida a los colores del arco iris que a los colores muy marcados. Otra cuestión a tener en consideración es que se recuperan diagramas que se habían publicado en una versión inicial del volumen del marco y que no se habla de actividades comunicativas ni de destrezas, sino que se habla de modos de comunicación, el modo de recepción, el modo de producción, cómo estos interactúan y cuando estos no pueden actuar, la necesidad de que haya una mediación. Se insiste mucho más en mediación en este documento de lo que se insistía en el volumen ordinario del marco. Se expande la definición del enfoque orientado a la acción. Se
describe al aprendiente como un agente social, se le implica en el proceso de aprendizaje, se incide en el uso de la lengua meta en el aula y se tiene en consideración los aprendientes como seres plurilingües y pluriculturales. Son personas que hablan otras lenguas, hablan más de una lengua y pertenecen y tienen unos conocimientos culturales diversos que van más allá de los conocimientos de su propia cultura, sino que tienen atisbos en otras culturas. Y se amplían muchísimo los descriptores con el objetivo de utilizarlos para concebir tareas y para observar y autoevaluar el uso de la lengua por parte de los aprendientes. Es decir, los descriptores, el aumento de descriptores sirve para ampliar la selección que podemos hacer para la docencia y para la evaluación. Y al mismo tiempo presenta un problema. En este diagrama, Brian North y Enrica Picardo plantean la evaluación desde los años 60 hasta los años 90, en los que se hablaba de aprendiz, y del año 2001, la publicación del marco en su versión original en inglés, al 2018, en la que se habla de el aprendiz como agente. Un agente que no solo lee, escribe, habla y escucha, sino que recibe, produce, interactúa y media. Es decir, se complica la descripción de lo que debe hacer un aprendiente, pero al mismo tiempo se incide más en la versión más global de la educación en lenguas. Los cambios en el volumen complementario. Voy a pasar rápido. Los más señeros son: se deja de hablar del hablante nativo, se habla del hablante de la lengua meta o hablante competente, el nativo ya deja de ser el modelo y se suprimen los descriptores absolutos. Acordémonos que habían descriptores muy complejos y el sin ninguna dificultad ya no se incluye en ningún descriptor. Se añaden descriptores, es decir, se cambian descriptores, pero se añaden descriptores. Si ustedes ven el comprender conversaciones entre hablantes nativos con los descriptores originales en negro, verán cuál es el nuevo título de esta escala: comprender conversaciones entre otras personas. Ya no hay nativos. Y todos los descriptores en azul son nuevos. Es decir, tenemos trabajo para rato, paciencia y tranquilidad, porque hay muchos más descriptores. Identifica las implicaciones. Por ejemplo, en un C2, antes habían muchas escalas que no tenían el último nivel. El último nivel decía igual que el C1. Ahora el último nivel está descrito. Y como verán, se han completado muchas bandas. Hay escalas nuevas también. Hay descriptores han cambiado, descriptores se han añadido y escalas nuevas. Se han añadido escalas para la interacción online, para el control fonológico, para leer por placer, para el monólogo sostenido, para la mediación y para la competencia plurilingüe y pluricultural. Espero que estén ustedes sentados porque estamos hablando de 35 nuevas escalas, de las que 24 son para mediación. Con lo cual, aquí hay mucha tela que cortar, que también se dice en España. Hay mucho trabajo. Los que lo han hecho, pero también los que lo vamos a tener que utilizar. Voy a pasar un poco por encima de las novedades en la competencia fonológica, que se ha ampliado de esta escala que era mínima en el marco a esta escala, a una escala que contiene 3 escalas distintas en la que se distingue entre control del sistema fonológico, articulación de sonidos y rasgos prosódicos, y se incide en la inteligibilidad de lo que se produce, si es inteligible y si es comprensible. Y hay escalas como, por ejemplo, esta, que la voy a pasar rápidamente para darles a ustedes, doy a ustedes pistas de dónde pueden encontrar las escalas que quizá en su contexto pueden poner en práctica ya rápidamente.
La de control fonológico ha pasado casi desapercibida, pero a mí me parece que es una escala muy útil. Luego está la mediación. La mediación no se entiende como la mediación cultural, sino como la necesidad de integrar en una aula y en cualquier aula, cómo tu pertenencia a una comunidad debería ayudarte a entender la alteridad, porque todos estamos expuestos a la movilidad, bien porque nos movemos nosotros o bien porque se mueven los que están cerca nuestro. Con lo cual, en nuestra comunidad tenemos que acostumbrarnos a que el contexto se mueve y que hay alteridad, hay gente distinta que piensa distinto, habla distinto y tiene culturas distintas. Y aquí hace falta dos tipos de mediación, la mediación lingüística y la mediación cognitiva y social. Si quieren leerse el documento, está en francés y en inglés, y yo creo que es interesante, pero fíjense también en el título, Education, Mobility and Otherness. Y luego habla de la función mediadora de las escuelas. Y acuérdense de mi comentario sobre la democratización, es decir, las escuelas son el nido donde se aprende a mediar y se aprende a hablar los unos con los otros y a respetar la alteridad. La mediación en el marco estaba anunciada, la mediación en el volumen complementario es mucho más compleja, se habla de pasar de una lengua a otra lengua, pero también se habla de pasar de un texto complejo a cómo facilitarlo a una persona que, hablando la misma lengua, no puede entender aquel texto. Y de aquí a hablar de la mediación conceptual, no la mediación textual, de una lengua a otra. Si yo voy con un amigo que no habla inglés a Londres, voy a hacer mediación textual. Pero si hay un amigo que no tiene la formación que tengo yo y no entiende algo, haré una mediación conceptual, que de alguna manera es la función heurística de la lengua, lo que hacemos en el aula, ¿vale? Las escalas las voy a presentar, es decir, las escalas más comunes, las que nos van a parecer más lógicas, son las que tienen que ver con mediar un texto o las estrategias de mediación. Las que son más complejas para nosotros son cómo describir la colaboración de grupo, cómo describir el lideraje del trabajo en un grupo. ¿Y es esto lingüístico o o estos aspectos son más psicolingüísticos? Facilitar la comunicación, cómo se actúa como intermediario. Surgen muchos elementos que van más allá de los constructos a los que estábamos acostumbrados. Podemos meterlo en la competencia lingüística comunicativa, pero nos va a costar. Y esto es la descripción general del árbol de los descriptores de mediación. Y ahora les voy a presentar muy brevemente, porque vamos justos de tiempo, una tarea. Les he enviado un documento en el que habían dos tareas. La primera era intentar identificar en esta escala. Yo empezaría, cuando ustedes trabajen la mediación, empezaría por la escala de mediación en general. A esta escala pertenece el nivel estos descriptores que ustedes ven. El nivel que está por debajo es el nivel más elemental dentro de B2, que es un nivel muy alto, y el superior es el nivel B2 alto. Y en esta escala están mezcladas las distintas maneras de pensar en la mediación. Mediar textos, mediar conceptos, mediar comunicación y qué estrategias utilizamos para llevar a cabo estas mediaciones. No tenemos tiempo de hacer el trabajo en la tarea que les había planteado, pero sí que me gustaría compartir con ustedes lo que yo había entendido que podía ser cada uno de los elementos en estos descriptores, aunque podríamos estar discutiendo mucho rato sobre si esto es mediación de la comunicación o esto es una estrategia de comunicación. Si ustedes ven aquí el resumen que he hecho, nos fijamos en el nivel inferior, trabaja de forma colaborativa con personas de diferentes procedencias. Esto sería estrategias para la mediación de conceptos. Lo que está en rojo serían estrategias. ¿Qué utilizas para fórmulas preguntas,
identificas objetivos comunes? ¿Qué estrategias utilizas para mediar conceptos? Pues explicando, mediando la comunicación. Explicas propuestas sobre cómo avanzar. Desarrollas ideas de otros, formulas preguntas. Y en verde, en este verde clarito, transmite información detallada y argumentos de forma fiable dentro de sus áreas de interés personal. Mediación textual. Es decir, en estas escalas de mediación en general, van ustedes a encontrar la síntesis de todos los elementos que ya les he comentado que tienen que ver con la mediación textual, la mediación de conceptos, la mediación de la comunicación y las estrategias de mediación. Y ahora les voy a dar 5 minutos de descanso para que piensen en la tarea 2. Es decir, voy a parar 5 minutos, ya sé que no los tenemos, quizá que sean 3, pero ¿qué les sugieren estos descriptores? ¿Qué lugar pueden tener o ya tienen en su contexto? ¿Y qué cambios o dificultades pueden ustedes prever? Les dejo 3 minutos para pensar, que sirvan para las preguntas que van a seguir o para sus contribuciones en el chat, que veo que hay muchas preguntas y que mientras ustedes piensan, yo voy a mirar. Vale. En una vida distinta, que hubiera hablado yo más, hubiéramos tenido ocasión de completar el Padlet y ver sus opiniones. Pero espero que al final, como que hay tiempo y no me voy a mover, haya tiempo de compartir. Es decir, el volumen complementario fue recibido con mucho entusiasmo en toda Europa y más allá de Europa. El punto es ver cómo se puede aplicar. Hay cuestiones, y esto es importante, hay cuestiones y elementos que ya tenemos incorporados en nuestra clase. Y hay elementos que ya están incorporados no solo en la docencia, sino en el aprendizaje, incluso en la evaluación formativa. Pero nos tenemos que plantear, ¿va a andar este tipo de descriptor y qué elemento va a tener aplicación en la evaluación estandarizada? Ahora les voy a presentar otra escala y van a ver que hay elementos que son muy útiles, muy prácticos, pero que no pueden utilizarse como objetivos. Son parte de nuestra descripción curricular. Me temo que voy a tener que pasar porque ya estoy pasada de rosca. Perdón. Vale. Con la competencia pluricultural les voy a enseñar la escala y también voy a contextualizar un poco la escala. Es decir, en el marco se hablaba de competencia plurilingüe y pluricultural y se distinguía el plurilingüismo del multilingüismo. En el volumen complementario se incide también en la diferencia y se habla de cómo en un aula o en un hablante, en la vida real, puede aprovechar su repertorio plurilingüe, su comprensión plurilingüe. Si eres español y hablas español y te vas a Italia, posiblemente todos los que hablamos español somos 1-2 en italiano, en comprensión escrita. Igual no en expresión escrita, pero cómo las lenguas se comunican y cómo esto nos puede ayudar. Y también cómo podemos aprovechar nuestro repertorio pluricultural, pero también va a ir junto con la mediación. Depende de las características y de los bagajes culturales de cada persona, podrá mediar mejor o peor la comunicación. La competencia plurilingüe y pluricultural se describe como dinámica, está siempre en evolución, desigual e interactiva. Depende de con quién interactuemos, depende del contexto en el que nos encontremos y la competencia plurilingüe es desigual en tanto que las lenguas con las que nos convivimos
tenemos competencias plurilingües distintas. En el contexto en el que estamos es en el que hemos pasado de hablar del savoir, el savoir-faire y el savoir-être, a hablar de valores, actitudes, destrezas, conocimientos y capacidad crítica, que esto no es solo del marco común europeo de referencia o del volumen complementario o Europa, porque esto forma parte del documento de las competencias para una cultura democrática, pero en el año 2018 formó parte de las pruebas PISA. Es decir, a nivel de la OCDE se habla también cada vez más en educación de valores, actitudes, destrezas, conocimientos y capacidad crítica en todos los tipos de aprendizaje. Les dejaré esto aquí para que ustedes, no, les pongo deberes y me van a odiar, pero para que se lo tomen con calma y se lo miren. La difusión del volumen complementario. Su primera versión surgió en el 2017, se presentó en España, en Inglaterra, en Europa, hubo mucho movimiento. En la versión del 2018, en febrero, se volvió a activar. Hubo un simposio en Londres que tuvo sus frutos y que ahora se los comentaré. Y en la publicación final de abril 2020 y en 2021, lo tienen en la referencia, se ha publicado en español, se presentó en el Instituto Cervantes en septiembre, todavía no hace un mes, y hay una serie de proyectos y hay mucha movida a nivel internacional en cómo se utiliza el volumen complementario y para qué va a servir. A partir del simposio de Londres, estén alerta porque a finales de año empezará a circular un manual para alinear la educación con los niveles del marco y con unos objetivos que son más amplios que solo la evaluación, incorporar instrumentos útiles, etcétera, y facilitar a los usuarios navegar entre el mundo que está cada vez más activo. Yo recomiendo cuando doy una conferencia que de vez en cuando pierdan un domingo por la tarde, se tomen una copita de vino o un té y entren en la página web del Consejo de Europa. Es la búsqueda del tesoro. Hay variedad de cosas fantásticas, pero toma su tiempo familiarizarse con todo lo que hay, ¿vale? Hay mucha información muy útil, con muchos ejemplos. Por ejemplo, hay una base de datos que es un Excel modificable de todos los descriptores de volumen complementario, con lo cual hay mucha información que les puede resultar de mucha utilidad. Algunas reflexiones a modo de conclusión. ¿Podrá el volumen complementario revertir las críticas? ¿Tendrá las consecuencias previstas? ¿Mejorará el impacto del marco en el aula con el volumen complementario? ¿Cómo se utilizarán? ¿Cómo pueden utilizarse los nuevos descriptores y las nuevas escalas? ¿Y cómo se utilizarán? Pensemos en validez. ¿Qué dificultades se presentarán en docencia y en evaluación? ¿Van a ser las mismas dificultades, distintas? ¿Y qué actuaciones se pueden hacer para que sea más accesible de verdad a los docentes y a las instituciones evaluativas y a los países? Los ministros de educación les encanta mucho utilizar titulares, pero luego se tienen que concretar. El volumen complementario plantea retos y oportunidades. El acceso y la difusión responsable e inteligente al documento. ¿Dónde y cómo empezar? Y les he comentado, las escalas de control fonológico son muy útiles, las pueden empezar a utilizar mañana y les van a ser útiles. Hay algún descriptor que va a ser relevante para su contexto, pero hay otros que no. Y son útiles. Es útil empezar a trabajar el plurilingüismo en su centro. ¿Va a contar usted con la colaboración del resto de profesores? ¿Va a hacerlo solo? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Y se tiene que hacer distinciones entre cómo se utilizan estos descriptores en docencia, en aprendizaje y en evaluación, y documentarlo. Y en evaluación tendremos que, ahora volvemos para atrás, volvemos hacia la evaluación formativa, tendremos que distinguir entre observación, cómo observamos que los alumnos median la comunicación, cómo lo evaluamos y les damos feedback, pero luego esto lo vamos a medir. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo le vamos a dar una nota? En una prueba oral, el alumno puede hacer ver que comunica, que es un mediador de comunicación excelente, pero en la vida real no lo va a ser. ¿Y qué nos interesa? ¿Que nos engañe
o compartir con los alumnos lo que es útil. Y necesidad de contar con planes de investigación. Y esto tiene sus conclusiones muy obvias. Las necesidades de cada contexto, los recursos con que se cuenta y un calendario lógico y factible. Y sobre todo, difusión, adopción, pero toda adopción, como en El Pequeño Príncipe de Saint-Exupéry, toda adopción requiere una adaptación. Apprivoiser quelqu'un. Con lo cual, voy a volver a mi diapositiva en la que clausuraba el apartado de evaluación. Atención, podremos o tendremos que variar nuestra definición de constructo, mantener la visión amplia de la evaluación, asegurar coherencia pedagógica y coherencia social, localizar al máximo, manteniendo unos estándares con criterios de calidad y utilidad y con una formación continua de todos. Lo dejo aquí, mis excusas con los moderadores que me van a odiar, pero y ustedes quizá tendrán prisa, yo estaré a su disposición para las preguntas. Muchas gracias por su atención y lo dejo aquí y me excuso por haber ido tan rápido, tan rápido. Doctora Figueras, muchísimas gracias por esta muy relevante actualización en el contexto de la evaluación del siglo XXI y, por supuesto, del volumen complementario, que no solamente fungió de vista panorámica, sino de un zoom demasiado preciso. Muchísimas gracias. Antes de pasar al tiempo de las preguntas hacia la doctora Figueras, quisiéramos compartir con ustedes la liga para que puedan llenar su registro. En estos momentos empezará a circular vía chat para que por favor nos ayuden con esa parte. Por otro lado, también si gustan hacer preguntas vía chat o abrir micrófono y cámara también si es posible para poder interactuar directamente con la doctora, podemos empezar. Recordemos que en la sección de reacciones de su Zoom podrán ustedes levantar la mano para que podamos hacer una participación de la manera más ordenada posible. Así que abrimos ese espacio ahora. Y si se les ocurre una pregunta distinta dentro de 15 días, acuérdense de mi email. Procuro responderlos. Hay una pregunta del... Así es, tenemos una... Por favor, sí, maestro Samperio, por favor. Muchas gracias, doctora Figueras. Definitivamente le felicito pues por la presentación. Y sin duda la evaluación, como usted lo comentó, va a ser un gran reto en esta nueva expresión. Yo creo que la parte de la evaluación formativa, siento que va a ser, digamos, la que va a resistir o donde se va a expresar más la incidencia que va a tener todos estos cambios que están presentándose. De ahí que creo que la discusión sobre la evaluación formativa vuelve a tomar mucha relevancia sobre su significado en relación con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, no de la calificación, sino de cómo yo, maestro, finalmente voy a emplear información, como bien dice usted, cómo diferencio evaluación, observación de medición, y si tengo que utilizar esto ¿para qué? Para alimentar, realimentar al estudiante o para calificarlo, que generalmente nos pasa como maestros eso, que pensamos que la evaluación formativa es para calificar, cuando no, es para modificar el programa, para adecuar nuestras estrategias y las actividades. Creo que hay un reto ahí de verdaderamente impresionante, cosa que le agradezco que nos haya planteado esto. Y sí, como dice usted, habrá que ver el resultado en 15 días y ahí nos asomaremos y a lo mejor la volvemos a buscar. Muchas gracias de veras y felicidades, y a nombre del CEPE, bueno, en mi calidad de secretario académico, le agradezco mucho su participación. Y gracias a todos los que nos invitaron, los organizadores. Gracias, gracias. En realidad estoy totalmente de acuerdo. Y además en la necesidad de aproximar lo que sucede en el aula y las opiniones de los profesores con la evaluación, dijéramos, certificativa o sumativa, porque a veces el profesor se preocupa muchísimo, hace muchísimo trabajo y luego se tiene que cambiar el sombrero y pasar una prueba cuando él ya sabe lo que saben los alumnos y los alumnos ya saben lo que saben y les tenemos que pasar otra prueba y nos pasamos el rato porque
las horas de clase son para docencia y aprendizaje, no para evaluar todo el rato. Y una buena evaluación forma parte de una buena docencia. Y le llamamos evaluación y aquí se empiezan a complicar las cosas. Un buen feedback es parte de una buena docencia. Pero esto cuesta. Paciencia. ¿Hay alguna otra pregunta también para la doctora Figueras? Mientras alguien se quiere animar también, pues bueno, compartimos que Marcela Nieto, Rocío Martínez, Claudia Buzo, María Alejandra Bañoli, Claudia Marambio, Mónica Covarrubias, agradecen muchísimo a la doctora Neus Figueras por esta presentación tan reveladora. Hay una nueva pregunta. Gabriela, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Neus Figueras, perdón. Y yo quisiera preguntar... Somos amigas con Neus Sanz, pero es otra Neus. Perdón, las confundí, una disculpa, pero... Ya está. Gracias. Quisiera preguntar, esto si ya se está implementando en las evaluaciones del DELE. A ver, esta es la pregunta del millón. Cuando me preguntan por el DELE, yo sé cosas que no puedo contar y sé cosas que no se tienen que contar. Las instituciones como el DELE, como Cambridge, como Trinity, como Pearson, se lo están mirando y el primer trabajo que tienen que hacer es ver hasta qué punto los contenidos del volumen complementario, qué contenidos están ya en sus pruebas y cómo van a asegurarse que sus tareas respondan a lo que debería ser una tarea de mediación. Es decir, hay algo para comunicar para alguien y hay un triángulo. Lo que se tiene que comunicar a alguien que se tiene que comunicar y tú que estás en el medio que tienes que pasar de aquí a allá. Entonces, hay instituciones que tienen pruebas parecidas. En España ha habido una revolución porque como que los ministerios quieren siempre ser muy modernos, el Ministerio de Educación decidió el año 2019 exigir a todas las escuelas oficiales de idiomas de España, estoy hablando de más de 500.000 de alumnos adultos que aprenden lenguas, a que las pruebas de certificación, en vez de tener 4 partes, comprensión oral, comprensión escrita, expresión e interacción oral, expresión e interacción escrita, tuvieran además un apartado de mediación. Algo que es bastante, con perdón, fuera de lugar. Se podían haber pensado que la expresión e interacción oral tuviera como punto de partida un texto de comprensión escrita, como ya está en pruebas como las de Trinity. La prueba de Trinity College London de inglés es: lees 5 textos y a partir de la información en los 5 textos y habiendo respondido a preguntas sobre los 5 textos, tienes que hacer una intervención oral o escrita sobre lo que has visto. Esto es la evidencia de mediación, pero estamos hablando de mediación textual, que es la más directa. La mediación de la comunicación yo la encuentro más difícil. Y esto, a ver, un problema que hemos tenido toda la vida los profesores y los evaluadores es la pregunta del millón. ¿Se puede evaluar cómo se utiliza el diccionario? No. ¿Cómo se evalúa? En clase sí, pero ¿vas a examinar a un alumno cómo utiliza el diccionario? Pues en algunos aspectos de estas escalas nos encontraremos con lo mismo. Son un muy buen recordatorio para aprender, para observar y para evaluar, pero quizá no para medir. Perdón, Gabriela, quería decir otra cosa. Perdón por agregar una pregunta más sobre estas actividades de evaluación, porque eso implicaría entonces que hay que hacer 2 tareas y una basada en otra, es decir, si hay que elaborar un texto a partir de una lectura, entonces también eso ofrece una dificultad extra para los estudiantes, porque si no realizaron una buena lectura, entonces tampoco podrían realizar un buen texto posterior, ¿no? En esta actividad de mediación. Claro, pero esto es un reto para el alumno, pero igual
mayor para el evaluador, porque hay un efecto, a ver, la evaluación de elementos discretos era fantástica porque no se mezclaba nada con nada. Pero ahora, a ver, en realidad, sin embargo, la comprensión de lectura no es solo comprensión de lectura. Aquí entran concepciones culturales, bagaje cultural, los esquemas mentales. El problema, uno de los problemas importantes es que hasta el B1 prácticamente todos los alumnos pueden llegar. Pero yo tengo un vecino que hacía C1 en una escuela oficial de idiomas y me decía, es que mi compañero de clase me dice que quiere aprender a hablar muy bien, pero es que no tiene nada que decir. Es decir, a partir de unos ciertos niveles, la capacidad cognitiva, el bagaje cultural, tiene mucha incidencia. Y esto es uno de los problemas a los que se enfrentan los profesores de C1 y de C2 en contextos que no son universitarios. Y aunque sean universitarios, a veces tenemos alumnos en la universidad que hay un desarrollo cognitivo que podría ser, dijéramos, más amplio. Con lo cual, y respondiéndole lo del DELE, yo creo que el DELE lo están valorando, pero de momento la cosa está un poco parada, no para el DELE, sino para todos los certificados miembros de ALTE, la Asociación de Examinadores de Lengua en Europa. DELE, Cambridge, Perugia, el CIEP en Francia, el DELF y el DALF en Francia, los exámenes en Alemania, etc. Están un poco a la espera. Pero yo creo que, aunque no hayan grandes cambios, las pruebas orales y las pruebas escritas, y a esto me remito de nuevo al libro que han editado la doctora Nieto y el doctor Pacheco, se habla de expresión e interacción oral, se describe el constructo, pero también se habla de las tareas. La tarea es lo que nos permite ver lo que el alumno puede hacer. Y a veces la tarea es más importante que el criterio de evaluación, porque si la tarea es mala y la tarea permite al alumno hacer una presentación o un escrito que es de un nivel muy bajo, la culpa no será que el alumno no ha escrito de forma más compleja porque no ha querido, es que la tarea no se lo pedía. Y en cambio le vamos a evaluar de acuerdo a lo que queríamos. Es decir, a veces no le damos la importancia a la tarea que tiene. Los criterios son importantes. El utilizarlos bien de forma consensuada también es crucial. Es crucial. Los criterios son las gafas que nos ponemos. Y yo me pongo unas gafas de color y todos los que corregimos, aunque a mí me gusten las gafas de color verde y a usted le gusten las gafas de color azul, pues nos vamos a tener que poner las mismas gafas porque no está bien que usted dé importancia a la gramática y yo dé importancia a, no sé, al uso de un vocabulario amplio. Pero la clave aquí está en la tarea. Queremos ver lo mejor del alumno. Queremos sacar el máximo partido del alumno, con lo cual la tarea tiene que ser bien, bien, bien chula. Ileana. Muchas gracias. Gracias, Neus. No tenemos cómo agradecerte y pagarte el tiempo que has invertido en esto y que es muy coyuntural para nosotros ahora tu ponencia. Hemos estado trabajando en el CEPE, en el desarrollo de cursos para formación de profesores en evaluación. Y ahora que sale el marco, pues a mí me haces pensar y reflexionar en que hay que actualizar los contenidos que hemos estado trabajando y también en los exámenes que estamos diseñando de certificación, revisar cuál es esta parte que está cambiando y que tenemos que incorporar ahora en los exámenes y no solamente en los del CEPE, sino como bien comentas, en CIELE, DELE y todos los que están ahora. Entonces es buen momento, nos viene muy bien esta charla que nos has dado para entender la magnitud del trabajo que tenemos por delante y de empezar a leer y a revisar este documento para empezar a hacer los cambios pertinentes, porque yo creo que también le pegaría a los cursos. Si queremos seguir alineados al marco, tenemos que trabajar en la alineación de los contenidos de los cursos, de la formación de los profesores y de los exámenes de certificación. Entonces, se nos viene un trabajo interesante, yo creo que a todas las instituciones que trabajamos con marco, ¿no? Y pues agradecerte muchísimo.
Gracias. Esta fue una de las conclusiones en la reunión de Londres, que fue una semana antes del lockdown, es decir, nos encontramos 100 personas en Londres para discutir cómo poníamos en marcha el volumen complementario integrando aprendizaje, docencia y evaluación. Y una de las propuestas que surgió fue que deberían haber directrices, no solo para vincular exámenes con los niveles del marco, sino cómo alinear currículums, materiales, etcétera, pensando no solo en instituciones de evaluación que tienen dinero y recursos, no tienen tanto dinero como la gente se piensa, pero tienen dinero y recursos, sino en quién escribe un libro de texto, un freelance, y el freelance trabaja solo en su casa. Tenemos que ayudarle a saber lo que quiere decir familiarizarse con los niveles del marco y qué quiere decir los contenidos del marco. Y es una guía un poco paso a paso que estamos en la última revisión, en la revisión final, y yo espero que lo vamos a mandar a gente que lo critique o que lo comente. Igual tomo nota de que intentar pensar en el CEPE, en alguien de ustedes que esté dispuesto a leérselo y decir, mira, esto lo veo, pero esto no lo veo, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, no hemos hecho este manual solo gente que sabe de evaluación y que sabe de currículum, que tengo la suerte, bueno, la desgracia de haber tenido que escribir currículums, que es terrible. Ríanse de hacer una prueba, escribir un currículum, pero que tengo una cierta experiencia, pero los autores de las distintas actividades son gente que es freelance, gente que ha trabajado en descripción de currículos, y hemos tenido como consultores a gente que tiene empresitas pequeñas que hacen trabajo para instituciones grandes. En español no es tan común, pero en inglés es muy común que hay empresas pequeñitas con 10 o 12 trabajadores freelance que si les encargan de alguna institución grande, hágame esto, lo hacen. Y esta gente no puede andar yendo a cursos de formación de 30 horas, porque las horas las cobran. Y claro, con lo cual yo creo que puede ser útil. Y tomo nota que a ver si se lo puedo mandar. Yo sería octubre, noviembre seguramente. Vale. Muy bien. Doctora, pues entonces cerramos la participación de preguntas con un par más que están en el chat. Voy a darles lectura rápida. En un primer lugar nos pregunta Cosette Miranda que a partir de qué edad puede un niño presentar el examen de español. Y por otro lado, Adriana Fabián nos hace la pregunta de cómo recomienda abordar esos cambios en el área de evaluación que presenta el marco común con profesores de L en formación. ¿A partir de qué edad? No hay... A ver, una cosa es lo que dice la inteligencia normal y la otra cosa es lo que dicen las instituciones que ganan dinero haciendo exámenes. Es decir, y lo que les voy a decir en inglés posiblemente lo podrían aplicar en español. Pero, por ejemplo, hay instituciones miembros de ALTE, como la institución francesa, que ahora se llama France International, se han negado a hacer pruebas para niños de primaria, porque creen que una prueba de certificación a un niño de primaria no tiene ni pies ni cabeza. Pero el substrato a la pregunta que me formula tiene que ver con qué capacidades cognitivas tiene un alumno a los 14 años para presentarse a una prueba de nivel B2. Y esta prueba de nivel B2 cuando tiene 14 años, su B2 en 14 años va a ser parecido al B2 cuando tenga 20 años. Lo normal sería que es un rite of passage, que se dice en inglés. A los 14 años tendrás un B2 y vas a continuar aprendiendo y va a ser acumulativo. Pero en España muchos papás llevan a los niños a academias de inglés y estoy segura que en México pasa de forma parecida. Solo en los países nórdicos, en Europa, no tienen esta manía. Pues cuando el niño tiene 10 años, el Key English Test, KET. Cuando el niño tiene 12, el PET, el Preliminary English Test. Cuando tiene 15, el First Certificate. Cuando tiene 17, el Cambridge Advanced. Y luego el Proficiency.
Entonces, pero bueno, ustedes piensen en un nivel muy alto de lengua, los contenidos van a ser distintos. Es decir, a los niños se les puede evaluar naturalmente, pero evaluar por destrezas a un niño de 6 años. Pero bueno, en España hay muchas empresas que están haciendo muchísimo dinero dando clases a niños pequeñitos suplementarias, cuando en el centro ya se dan clases de inglés, con lo cual... En cuanto a resumiendo, que no tengo respuesta, porque esto depende de las necesidades que tienen todos los papás de que el niño tenga un certificado y de las necesidades que tengan las empresas de venderse, aprenda inglés o certifíquese en español y tenga muchos papelitos porque son muy importantes. Y luego está, ¿por dónde empezar? Yo empezaría con sensibilización y focalizando en la necesidad de integrar, de entender la evaluación como algo que forma parte de la docencia y al mismo tiempo, si hace falta un certificado, hay una prueba que se puede elaborar porque es la manera de dar de hacer un tratamiento justo. Es decir, en España, por ejemplo, y supongo que en México ya está pasando igualmente, y en Estados Unidos está pasando, cada vez hay más adaptaciones de pruebas. Personas que la dislexia está muy tipificada, la gente con dificultades visuales está muy tipificada, la gente con dificultades auditivas está muy tipificada. Por cierto, algo que no he tenido en consideración es que en el volumen complementario hay escalas para la lengua de signos. Es decir, cada vez más, esto está muy tipificado, pero luego vienen todas las adaptaciones que se tienen que hacer a medida. Y luego, cuando yo cuando paré de trabajar donde trabajaba, empezábamos a tener alumnos adultos de más de 70 años que querían que en vez de pasarles el texto 2 veces, se lo pasáramos 3 y más lentamente porque tenían problemas de audición por la edad. Claro, es que... y esto era justo, un alumno de 40 años no se había hecho una audiometría. Igual el alumno de 40 años tenía más dificultades auditivas que esta persona mayor de 70 años. No se sabe. Es decir, la equidad, justicia y equidad, por esto he puesto la balanza. Nos lo teníamos que plantear todo, pero intentar ser ecuánimes. Y la evaluación formativa nos permite hacer vestidos a medida para todos. Pero estamos aquí jugando entre la individualidad y la estandarización. Y esto cuesta, pero es intentar hacerlo lo mejor posible. Con lo cual, en un curso de máster o de evaluación, yo iría a los conceptos básicos y además a la necesidad de un trabajo colegiado, objetivable, y que intentar trabajar, sobre todo, que tengan conciencia de la terminología, de ver lo que es parecido y no liarse con la continua, la formativa, la evaluación orientada al aprendizaje. Y luego hay gente que dice language oriented learning, líos. Intentar tener los conceptos claros en evaluación y luego además en docencia ver que se nos ha abierto un campo que ya estaba, porque en clase los niños de primaria les enseñan a escuchar a los demás. Los profesores de primaria enseñan a escuchar a los demás, enseñan a entender que hay un niño que habla otra lengua. Mucho del trabajo que se hacía en primaria se puede hacer en secundaria y en adultos. Estábamos acostumbrados que los adultos servían para todo, pero ahora... Bueno, es que hay muchas preguntas a hacerse, con lo cual, tranquilidad. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de organizadores del seminario de evaluación. Doctora Figueras, usted nos ha engalanado con una
Muy increíble ponencia. Y bueno, también agradecemos la generosidad del tiempo de los espectadores que estuvieron también con nosotros por aquí. Los invitamos, por favor, a continuar en contacto con nosotros y acompañarnos el próximo 10 de noviembre. Regresaremos al horario de las 5 de la tarde para tener nuestra siguiente ponencia. Por favor, estén muy al pendiente de la página del CEVAL, así como de las redes sociales oficiales del CEPE para poder enterarse de más detalles. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Buenas tardes. Hasta otra. Adiós.